Hola amigos, antes de empezar me gustaría poder compartirles una información, todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del video, el autor es Born of Prayers. Elio quería un aprendiz que pudiera concentrarse en el arte para evitar que se extinguiera, pero el tiempo que llevaría a entrenar se podía medir en décadas. No quería separarme de mi amado hermano, pero me faltaba la fuerza para hacerlo. Protegerlo. Ninguno de nosotros sería capaz de lograr lo que queríamos tal como estaban las cosas. El Argo habló. No hay problema. Simplemente me quedaré en las afueras del bosque y te ayudaré con lo que necesites hasta que Fina domine la magia. Y luego continuaremos nuestro viaje juntos. Elio preguntó si realmente estaba dispuesto a renunciar a su sueño para quedarse a mi lado. Él estaría aprovechando su futuro para el mío. Le dije que no podía dejar que hiciera eso. No cuando ya le debía tanto. Argo nos refutó. Ambos con una sonrisa. Simplemente tengo fe en que mi hermana pequeña será un genio tal que dominará todo lo que puedas enseñarle antes de esa fecha. Mi hermano era realmente un tonto. Pero lo dijo con tanta confianza, que era como una verdad inquebrantable. Tan seguro que incluso Elio admitiría más tarde que incluso él sintió una chispa a pesar de su escepticismo, razón por la cual aceptó el compromiso. Al final, sentí que tenía que estar a la altura de sus expectativas. Por su bien y por el bien de su sueño. El compromiso. Un gemido de dolor se escapó de los labios de Lefilla cuando despertó en la comodidad familiar de una cama. Específicamente, su propia cama por el olor que percibió. Abrió los ojos para ver detrás del velo borroso que cubría su visión estaba la decoración de la habitación que compartía con Elfi. Mientras se sentaba, pensó que estaba soñando y se pellizcó la mejilla, solo para sentir el escozor y darse cuenta de que realmente estaba de regreso en Duilig Manor, que servía como hogar de la familia Loki. Tenía preguntas, por supuesto. Lo último que recordaba era que había estado invocando el hechizo del aire y Rivería contra el soldado reflejo para debilitar su caparazón. Luego se desmayó, como se esperaba cuando uno había agotado su mente. Lefilla esperaba que Aiz hubiera terminado el trabajo. Después de todo, ella no estaría aquí si no lo hubiera hecho. Pero había otras cosas sobre las que quería preguntarle. Lefi, ¿ya estás levantado? La voz familiar dirigió sus ojos azules hacia el escritorio y encontró a Elfi allí, libro y pluma en mano. La maga humana, vestida con su blusa y falda informales, los dejó en el suelo antes de acercarse al semielfo recién despertado. ¿Cómo te sientes? Todavía me late la cabeza. Lefilla extendió la mano y se frotó las sienes para enfatizar el punto antes de notar las mangas rosadas de su camisón deslizándose por su piel. ¿Fuiste tú quien me puso estos? Lady Loki se ofreció a hacerlo, afirmó, sentándose en el borde de su cama con los labios fruncidos en una sonrisa acorde con sus traviesos ojos verdes, cuando notó el escalofrío que recorrió la columna de Lefilla. Por supuesto, Lady Rivería la detuvo, y he estado vigilándote desde entonces. Así que no hay necesidad de preocuparte de que alguien se sienta mal, no es que tengas nada de qué avergonzarte. Podrías haber dicho simplemente que sí. Lo último que necesitaba despertar era saber que su deidad patrona había decidido ponerse manos a la obra. De nuevo. ¿Todos regresaron? Ella meneó la cabeza antes de levantar un dedo. Tú eras el único que tenía un rasguño. Imagina nuestra sorpresa cuando regresamos al campamento con Lady Rivería y los demás, solo para enterarnos de que aparentemente eliminaste a un soldado de obsidiana mejorado como parte de una prueba. Honestamente, ella realmente te pone a prueba. La única respuesta de Lefilla a eso fue taparse la boca y bostezar suavemente antes de frotarse los ojos. ¿Cuánto tiempo llevo fuera? Solo ha pasado un día desde que regresamos, así que no te has perdido nada importante. Todos simplemente se están relajando después de la inmersión, aunque creo que los chicos están molestando a Lady Loki para ver si lograron conseguir algo decente. Crecimiento de su estatus. Iré a buscar a Lady Rivería, así que siéntate tranquilo. Y dicho esto, el mago humano saltó de la cama y salió corriendo por la puerta, dejando a Lefilla sola. Apartó las mantas y luego se giró para que sus pies tocaran el suelo.
Luego enderezó la espalda, cerró los ojos y trató de realizar su respiración meditativa para aliviar los dolores de cabeza. No los harían desaparecer, pero al menos le permitirían dejarlo en el fondo de su mente hasta que pudiera conseguir algo más para aliviarlo. Sabía que esto sería la consecuencia de esforzarse, pero no se le ocurría otra manera. Lo único que podía hacer para contribuir era llegar tan lejos. Aún así, no pudo evitar sentirse avergonzada al pensar en ser arrastrada de regreso al campamento vistiendo ropas de batalla tan extravagantes en un montón inconsciente. Probablemente todos también la vieron así. De alguna manera, podía imaginarse a Bete diciendo algo acerca de que no importa cuánto disfraces un pedazo de basura, sigue siendo un pedazo de basura que necesita ser arrastrado. Realmente no era digno de vestir así. Entonces aumentaremos tu entrenamiento hasta que lo estés. Sus ojos se abrieron de golpe para ver a su mentora parada en la puerta, con una taza humeante en la mano y un platillo debajo. Mis disculpas. Me acabo de despertar, así que no estaba consciente de lo que me rodeaba. Está bien, insistió la elfa real mientras entraba a la habitación y le tendía el platillo y la taza. Bebe esto. Te ayudará. Solo el aroma de él mordisqueó el dolor punzante en su cráneo. El semielfo aceptó con cautela la ofrenda y se la llevó a los labios para descubrir que era una mezcla de hierbas. La dulzura de la fruta solía teñirla delicadamente, mientras que el conmovedor sabor de las hierbas que se infundían en ella tenía un sabor terrenal. Lo disfrutó con un suspiro relajante mientras el dolor pulsante dentro de su cabeza disminuía. Gracias, señora Rivería. Hubiera preferido que no hubieras terminado agotando tu mente y quedando inconsciente, dijo su mentora en relación a su agradecimiento. Pero supongo que no se pudo evitar considerando que el nivel de amenaza era peor de lo que anticipamos. Esto es lo menos que puedo hacer. Con eso, Lefi ya volvió su atención al tema en cuestión. Elfi dijo que se suponía que era una prueba de algún tipo. Con un leve asentimiento antes de comenzar, Lady Rivería explicó la situación. Me refería a esto como una prueba, pero la verdad es un poco más complicada que eso. Confío en que mantendrás esto entre nosotros dos. El semielfo asintió. Por supuesto. Después de lo que pasó el día 59 suelo, teníamos que considerar el futuro de la familia Loki si sucediera lo peor, comenzó Lady Rivería. Es decir, ¿quiénes serían nuestros sucesores entre la generación más joven? Naturalmente, las hermanas Irute y Bete estarían entre nuestras opciones, ya que todas son conscientes de sus defectos y de lo que se necesita para apuntalarlos. Si se les pidiera que lideraran un escuadrón de miembros de la familia, podrían hacerlo sin ningún problema. Sin embargo, liderar a toda la familia sería demasiado para ellos, lo que significa que teníamos que considerar otras opciones más allá del nivel. El peso del tema dejó a Lefilla inmóvil mientras consideraba las implicaciones. La batalla con el Demi-Espíritu había sido una de las batallas más duras de sus vidas. Solo habían escapado por los pelos, y sus tres mentores lo habían dado todo junto con todos los demás solo para sobrevivir. Pero parecía que después, frente a las amenazas potenciales y los restos de Vilus, tenían que considerar qué pasaría la próxima vez. Tiona era una persona divertida, siempre estaba sonriendo y poseía un gran corazón, capaz de mirar incluso las circunstancias más desafiantes con optimismo. Pero ella era el tipo de persona que operaba más por instinto y estaba mejor dirigida a un problema que podía resolver físicamente en lugar de mentalmente. Tiona era una figura de hermana mayor y genial para muchas de las chicas más jóvenes. Era fuerte, hermosa, y los cuidó. Pero cuando se enojaba, era aterradora. Sin mencionar que estaba enamorada del capitán, por lo que si él se retiraba, ella lo seguiría. Y si moría entonces, y luego estaba Bete. Era fuerte y rápido y podía proteger a los demás si fuera necesario. Pero, bueno, era duro incluso cuando intentaba brindar apoyo. A veces era difícil conocerlo y, por lo general, no le gustaba interactuar con los demás más de lo necesario. Más de unos pocos miembros de su familia se quejaron de él fuera del alcance del oído. ¿Entonces fue el capitán quien sugirió a la señorita Aiz? Preguntó Lefilla.
Entre toda la generación más joven de la familia Loki, el título de Aíz como princesa espada era el más conocido. Ella también era la poseedora del récord anterior, solo superada por Belle debido a su propia habilidad rara y las circunstancias en las que se encontraba. Entre eso, sus vínculos con la familia y su fuerza, nadie se sorprendería si algún día ella sucedió a Finn como capitán de la familia Loki. Gareth, en realidad, respondió Lady Rivería. Sin lugar a dudas, ella es tanto un pilar central de la familia Loki como lo es su propia familia. Y su fuerza es innegable, incluso entre los veteranos dentro de nuestras filas. Pero todavía hay demasiadas cualidades de las que carece en la actualidad en términos de capacidad de liderazgo, y ella hizo una pausa por un momento, como si estuviera deliberando sobre sus palabras. Aíz está impulsado a veces por el impulso de intentar cargar sola las cosas sobre sus hombros. Si bien ha mejorado con el paso de los años, todavía está ahí. Y, en el peor de los casos, puede apoderarse de ella y hacerla perder de vista el mundo si no hay alguien allí para hacerla retroceder. La mente de Lefi ya volvió al dolor que sentía. La llama oscura que la quemaba. Desde adentro. Tenía la sensación de que a eso se refería su mentor, considerando cuánto tiempo la conocía a ella y a su relación. Incluso ahora, Aíz no dudaría en romper filas para ayudar a uno de ellos si estaban en problemas, todos. Para evitar perder a alguien más, lo había hecho por el bien de Lefi ya más de una vez. Si estuviera en la posición de liderazgo, no podría concentrarse en el panorama general ni hacer la mitad de las llamadas que el capitán Finn haría para asegurarse el éxito de la misión. Se sentiría presionada a volverse lo suficientemente fuerte para defenderlos a todos y tomar esa carga sobre sus hombros. Y cuando no pudiera, esas llamas oscuras la tentarían una vez más. Y, obviamente, te sugerí porque soy tu aprendiz. Preguntó Lefi ya con cautela. Tenía que admitir que le preocupaba que fuera nepotismo cuando no era tan capaz como el resto de los demás que podrían haber sido potencialmente elegidos. Parte de la razón por la que te tomé como mi aprendiz fue porque tienes el don, admitió el elfo real. La sangre élfica da paso a una afinidad con la magia, pero no hay garantías. Al final, todo se reduce a si tienes el don o no. Se refería al talento innato. Aunque pueda parecer injusto, la simple realidad es que no todas las personas serán iguales en términos de capacidad, incluso si empezaron de la misma manera. Siempre hubo personas que eran raregems, como Aíz, Bello Wolfkebotso. Pero puede ser un arma de doble filo, continuó. Hay quienes nacieron con el don, pero no les trajo más que miseria y aislamiento, u otros los llevó a la autodestrucción porque no eran lo suficientemente maduros para manejarlo ni tenían la ambición de verlo en todo su potencial. Por eso quería ver por mí mismo cómo estabas progresando. Para ser honesto, estaba orgulloso de ver hasta dónde llegaste. Entonces surgió una sensación de revoloteo en su estómago. Ella no podía atribuirse el mérito de nada de eso. Eso es solo porque Sir Gareth me dio consejos sobre cómo encontrar las piedras preciosas y cómo los mineros romperían las rocas calentándolas y luego enfriándolas rápidamente. Si no fuera por eso, entonces no habría sabido qué hacer aparte de usar tu magia de apoyo. Nada de eso fue por mis propios esfuerzos. Para su sorpresa, el cabello jade ondeó cuando la elfa real sacudió levemente la cabeza. Somos sus mentores. Nuestro trabajo es instruirlos, pero lo que importa es cómo se usa ese conocimiento. El hecho de que haya tenido un uso práctico fue algo de lo que estar orgulloso y, en el futuro, otros podrían hacer lo mismo. En una circunstancia similar. Así que no disminuyas el valor de lo que has aprendido tan fácilmente. Mis disculpas, respondió Lefi ya al ser regañada. ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera podido tener éxito en aquel entonces? Aún apoyaste a Aíz lo mejor que pudiste, fue la respuesta que recibió. Habría sido muy fácil para el pasado dejarlo en manos de ella debido a la brecha entre tu fuerza y la del oponente. Pero ustedes dos se apoyaron mutuamente, y cuando caíste aún así te levantaste y sacaste a Aíz de encima. Ir al límite al poner todo de tu parte en el siguiente intento.
Eso fue lo último que estaba buscando y que me hizo confiar en que no estaba equivocado acerca de lo que dije en el bosque de los espíritus. Una mano delgada encontró su camino sobre su hombro, mientras una suave sonrisa adornaba los labios de la elfa real mientras hablaba con total naturalidad. Ya sea que haya sido por casualidad o por derecho de nacimiento, no cambia el hecho de que naciste con el don. Fácilmente podría ser uno de los magos más grandes de la historia en las circunstancias adecuadas, capaz de estar ahí junto a ti. La reina Zeldía o el silencio de la familia era, Alfia. Por eso serás mi sucesora tanto en la familia Loki como en la que llevará nuestra herencia mágica al futuro. Lefilla sintió que una conmoción la recorría ante la proclamación. Todos los elfos conocían a la reina que reinó hace 1000 años, una santa virtuosa que luchó contra el dragón negro de un ojo. Pero el otro era considerado uno de los magos más grandes de Horario en el nivel 7, conocido por derrotar a Leviatán y así completar una de las 3 grandes misiones. 2 magos legendarios. Un elfo. Un humano. Para ella, que se encontraba en la línea entre las razas, era como si Lady Riveria estuviera diciendo que podía estar en la cima de ambas. Las palabras de Bete animándola a superar a Riveria resonaron en su mente. Las palabras de Lady Liro para llevar su herencia y legado. Las palabras de Primo para superar los límites conocidos. Las palabras de su Lady Riveria para sucederla. Al igual que lo que sentía en el bosque de los espíritus, quería estar a la altura de esas expectativas. Por el bien de familia y amigos. Por el bien de su hermano. Por su propio bien. Haré todo lo posible para estar a la altura de eso, prometió, con voz firme. Prometo. Eso es todo lo que pido, respondió su mentor antes de alejarse. Ahora te has despertado a tiempo para cenar. Ven y únete a nosotros. Sí, señora. Se levantó para hacerlo, ciertamente ansiosa por ver a los demás después de haber estado inconsciente desde el viaje al calabozo. Pero entonces surgió un pensamiento persistente. Espera, si Sir Gareth sugirió a la señorita Eve y tú me sugeriste a mí, ¿a quién sugirió el capitán Finn? Raúl Nord, por supuesto. Lefilla trató de no mostrar su puro desconcierto ante eso. Ella realmente lo hizo. Pero por la expresión que estaba haciendo su maestro, estaba perfectamente claro que ella hizo un mal trabajo al ocultarlo. ¿Pero quién podría culparla? Incluso dejando de lado los rumores que difundió, era tan sencillo. Su título era efectivamente el de alto novato, un principiante que de alguna manera llegó hasta el nivel 4. Eso no infundió exactamente el tipo de asombro o presencia imponente como lo hizo el valiente. Un líder no es alguien a cargo, sino alguien que cuida de quienes están a su cargo, dijo Lady Riveria en tono sabio, como si leyera su mente. Raúl ya actúa como comandante sustituto cuando es necesario y brinda su tiempo y esfuerzo a otros que lo necesitan. Les preguntará si necesitan algo para facilitarles el trabajo, incluso si nunca recibe elogios o agradecimientos por ello. Su empatía significa que la mayoría de los miembros de la familia se acercarán a él cuando sea necesario, y si alguien comete un error bajo su supervisión, él asumirá la responsabilidad. Según esa métrica, tiene el potencial de ser un gran líder si no fuera por el cuestión de su confianza en sí mismo. La semielfa reconsideró sus interacciones con él a la luz de esa perspectiva. Era cierto que, si bien no era imponente, a Raúl se lo veía constantemente haciendo algo por otra persona o en beneficio de la familia. Cuando el capitán o los demás necesitaban que se solucionara algo entre sus filas, pero no tenían tiempo para hacerlo ellos mismos, a menudo era mejor delegárselo a Raúl, y él se encargó de hacerlo. Y antes de que él difundiera esos rumores, ella realmente no tenía ningún problema con él. De hecho, se ofrecería a ayudarla en las negociaciones o en el regateo para obtener artículos. Fue su consejo el que la había ayudado en el pasado. Virtualmente actuó como el mayor entre los aventureros de segunda clase junto con Aki. Así que, naturalmente, sería la mejor opción si pudiera superar el obstáculo y tener la misma confianza que tenía el capitán Finn. Aunque faltaba mucho tiempo para eso, considerando que Aki mencionó casualmente que su ausencia durante la cena se debió a que se sentó acurrucado en el suelo y murmuró para sí mismo.
Pero ella tenía otras cosas en mente por las que preocuparse en lugar de él en este momento. Como el hecho de que el Festival de la Luna Sagrada estaba en camino. Y ella tenía una cita que cumplir. Fin del arco 4, Primo Libera, nivel 1, miembro más nuevo de la familia Estia. Estudiante informal de Lefilla Viriris. Una maga élfica neófita que proviene de las afueras de Libera, creció con las historias de la ira y Ribería y vino a la ciudad de los aventureros para convertirse en una después de perder a sus padres a manos de los monstruos. Estia la acogió y se esfuerza diligentemente por convertirse en su maga principal mientras los demás entrenan con sus atributos físicos. Fuerza. Y 5 resistencia. Y 3 destreza. Y 17 agilidad. Y 10 magia. Y 31 magia. Lumine Pleiades, iluminando 7 estrellas. Magia de bombardeo de área amplia, hechizo de elemento de luz de tipo ofensivo que crea un grupo de 7 estrellas que hacen llover rayos de luz estelar en un área. Escala con la estadística mágica del usuario. Canta. Oh estrellas deslumbrantes que cruzan el cielo negro azabache. Escucha mis oraciones inmaduras y deja que guíen tu destello. Llueve, brilla de lágrimas, y purga a la miseria que hay debajo. Lumine Pleiades. Habilidades ninguno. Equipo. Tiny Bow. Un pequeño arco hecho de madera de primavera recuperado por Belle mientras Lefilla estaba en su búsqueda. Primo ha estado aprendiendo los conceptos básicos de puntería de Lily entre sus estudios de magia. Bastón de roble. Un bastón para principiantes que actúa como conductor para el lanzamiento de hechizos. Se trató para que fuera lo suficientemente resistente como para funcionar como un arma contundente y Mikoto comenzó a enseñar los conceptos básicos de la lucha con bastones. Hola amigos, antes de empezar me gustaría poder compartirles una información, todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del video, el autor es Born of Prayers. Comencé a estudiar magia con el bosque al que fuimos guiados por los espíritus como nuestro hogar por el momento. La primera lección fue, naturalmente, la naturaleza de los espíritus mismos. Comprenderlos fue la clave para la cooperación y, por lo tanto, la sabiduría que podrían otorgar después. Todos los espíritus existían dentro del mundo, encarnaciones de la naturaleza a la que los dioses dieron vida y se decía que eran los más cercanos a las divinidades en el mundo inferior, ya que podían escuchar sus voces y responder. El hecho de que nosotros, los elfos, pudiéramos celebrar un contrato con ellos significaban directamente que éramos una raza favorecida por los dioses, a diferencia de las otras razas mortales que solo deberían tener tanta suerte si los dioses se dignaban dirigir su atención hacia ellos. O eso afirmó Helio. Tenía reservas, naturalmente, pero me callé la lengua. Argo puso su fe en mí, relegándose a dormir en las afueras del bosque y haciendo efectivamente todo el trabajo manual por nosotros para que el elfo pudiera enseñarme sin distracciones. Si podía soportar tanto por mi bien, entonces debería poder hacer lo mismo por él. Tenía que hacerlo si quería poder protegerlo. Lecciones de magia de Helio y espíritus. Belle Cranel se despertó tan temprano como de costumbre el día del Festival de la Luna Sagrada. Siempre se había levantado temprano desde que vivía en la montaña y trabajaba en la granja junto con su abuelo. La luz del día era preciosa y cuidar los cultivos consumía más tiempo del que cabría esperar. En horario eso se traducía en llegar a la mazmorra relativamente temprano para evitar las prisas de la mañana, al menos eso había sido cuando solo Belle y su diosa eran miembros de la familia. Salió de su modesta habitación ubicada en el lado este del tercer piso de Armanor. La espaciosa propiedad se había convertido en su hogar, construida con piedra, madera y vidrio, cubría una gran cantidad de espacio donde tenían más espacio del que sabían qué hacer con él. Limpiarlo todo sola probablemente se convertiría en una pesadilla, hasta el punto que Lady Estia estaba considerando contratar ayuda para lidiar con ello una vez que todo se calmara. Belle salió de su habitación y salió a un amplio pasillo donde la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Al final del pasillo estaba uno de los baños más grandes que podía usar para prepararse para el día. Se tomó su tiempo para lavarse, saliendo renovado y vigorizado mientras estiraba sus extremidades que habían sido aflojadas por el agua caliente.
Luego se vistió y avanzó unas cuantas puertas hacia la habitación de Welf. Como pronto sería hora de desayunar, pensó que lo despertaría en caso de que se hubiera quedado despierto demasiado tarde en la fragua. Tocó la puerta varias veces pero no hubo respuesta. «Bien, ¿estás ahí?». Después de escuchar una respuesta y no escuchar ninguna con su percepción de nivel 3, probó la manija y descubrió que se abrió. Welf no se encontraba por ningún lado dentro. Belle dejó escapar un suspiro al darse cuenta de que Welf había pasado la noche afuera nuevamente. Dado que Lady Estia remodeló la mansión para satisfacer sus necesidades, le dio a Welf su propia forja personal, ya que perdió el acceso a la que habría tenido con su diosa original cuando se transfirió. Sin embargo, ha habido casos en los que se quedaba despierto hasta tarde para practicar su forja hasta un punto que, en palabras de Lily, rayaba en la obsesión. El hecho de que durmiera en la fragua no refutaba exactamente sus afirmaciones, incluso si afirmó que solo estaba tratando de no oxidarse. «Será mejor que lo atrape antes de que Lady Estia se entere», razonó Belle. La diosa del hogar los trataba como si fueran sus propios hijos y, aunque no los regañaría, podía encontrar una manera de hacerlos sentir culpables por no escucharlos a costa de su propia salud. Nunca fue genial estar en el lado receptor. Se dirigió hacia el vestíbulo principal donde un par de escaleras de caracol lo llevarían al primer piso. Sin embargo, en su camino hacia abajo, vio al otro madrugador dentro de la familia Estia. «Buenos días, señorita Mikoto». La kunoichi se detuvo a mitad de camino desde el piso de abajo y giró la cabeza en su dirección, dándole un vistazo a sus ojos que parecían bastante satisfechos. Su normalmente hermosa piel blanca estaba enrojecida por el calor residual del baño matutino que se hizo en uno de los baños que habían sido convertidos para ser más adecuados al estilo del lejano oriente en el piso inferior para que todos tuvieran acceso a él. Estaba dividido en dos habitaciones, por supuesto. Ella se cepilló un mechón suelto de su cabello azabache, que colgaba delicadamente frente a su cara, y le dedicó una sonrisa amistosa. «Buenos días, Sir Belle». Estaba a punto de comenzar a trabajar en el desayuno después de despertar a los demás. «Puedo hacer eso porque ya estoy aquí arriba», dijo Belle, mirando hacia su izquierda, donde el otro tramo de escaleras lo llevaría al ala de mujeres. Habían dividido el tercer piso entre los dos lados para darles a ambos sexos un nivel de privacidad, aunque no había ninguna regla estricta que impidiera que un lado visitara al otro. Y la habitación de Lady Estia en realidad estaba ubicada en el centro ya que era la más grande, siendo lo que supuso era el dormitorio principal con vista al patio. «Tienes mi agradecimiento», afirmó Mikoto. «Tendré el desayuno listo para todos cuando se hayan despertado y se hayan aseado para el día». Con eso, la kunoichi se dirigió hacia la cocina mientras Belle ascendía al lado opuesto. La habitación de Mikoto era la primera habitación junto a las escaleras pero, dado que ella ya estaba despierta, la saltó y fue hacia la puerta de Lily. «Lily, ¿estás despierta?». Se escuchó el sonido de la madera raspando el piso de lo que supuso era una silla mientras pasos más pequeños cruzaban el espacio. La puerta se abrió para revelar a Lily vestida con camisón y pantalones. «Maestro Belle, ¿necesitaba algo de mí?». «No, solo venía a despertarte», dijo. «Pero parecía que ya estabas levantado». «Me desperté hace un rato y pensé que debería revisar el plan de lecciones para el día después de que vayamos al calabozo», explicó. Resultó que debido a sus circunstancias, Lily tenía una comprensión bastante sólida de las matemáticas en comparación con el resto de ellos. Así que no solo era la tesorera de la familia que llevaba un registro de sus finanzas, sino que también ayudaba a Primo con la parte aritmética de sus estudios. Belle se sintió un poco avergonzado por no poder hacer mucho al respecto. Sabía leer y escribir y sabía matemáticas básicas, pero el resto estaba fuera de su alcance. Entonces, cuando ella le reveló que podía ayudar, él se lo pidió sin pensarlo dos veces, pero no esperaba que eso interfiriera con su horario de sueño. Hecho esto, avanzó por el pasillo hasta la siguiente habitación ocupada para despertar a Primo. En contraste con la inmediatez de la respuesta de Lily a su llamada, pudo escuchar los suaves sonidos al otro lado de la puerta de la niña levantándose lentamente de su cama.
Sus pasos eran pesados cuando se tambaleó hacia adelante y buscó a tientas la manija. Cuando la puerta se abrió, reveló a la elfa prepúber con los ojos todavía cerrados, el cabello despeinado y el camisón arrugado mientras se balanceaba sobre sus pies. «Ish, ready, capitán», murmuró Primo mientras todavía estaba medio dormido, dando un paso adelante y chocando con Bella antes de rodearle la cintura con los brazos por reflejo para aferrarse a él. De todos ellos, Primo no estaba acostumbrado a levantarse temprano. Probablemente se debió al hecho de que ella era nueva en el estilo de vida de un aventurero en combinación con su corta edad, por lo que tardó un poco más en crecer que los demás. ZZZ, oye, no uses a Master Belle como almohada. Lily gritó cuando salió de su habitación y se quitó al elfo de encima mientras Belle simplemente se reía torpemente. Pensé que se suponía que ustedes, los elfos, debían ser recatados y correctos. Solo una vez que la sacaron de Belle y la llevaron de regreso a su propia habitación, la conciencia de Primo pareció despertarse por completo. Sus ojos se abrieron de golpe y, al ver esos ojos rubí sobre ella mientras Belle saludaba, rápidamente cerró la puerta antes de gritar: «No soy decente, capitán. Por favor, deme un momento». Belle le dijo por encima del sonido de los movimientos de pies y el ligero castigo de Lily al otro lado de la puerta. Casi sonaba como una hermana mayor por la forma en que le decía que necesitaba ser más consciente de lo que hacía al levantarse. Tendremos el desayuno listo dentro de 1 hora, así que ambos pueden tomarse su tiempo. Con esos dos levantados, Belle dirigió su atención a la habitación de Estia ubicada detrás de donde se unían las escaleras. Llamó a la puerta y la llamó. «Diosa, ¿estás despierta?» «Belle, entra». «Quiero mostrarte algo», respondió a través de la puerta. Su obediente hijo así lo hizo, abrió la puerta y entró en la habitación, que era mucho más grande que cualquiera de las de ellos. Sus ojos color rubí recorrieron la habitación solo hasta que se le cortó la respiración cuando observó su apariencia mientras ella daba un giro con el sol de la mañana que entraba por la ventana del balcón detrás de ella. El largo y suelto cabello negro de Estia parecía brillante a la luz de la mañana bajo un velo azul profundo con adornos dorados. Una elegante tela blanca formaba un collar alrededor de su cuello con un colgante de zafiro, lo que permitía que el exceso de tela fluyera alrededor de sus brazos como cintas. Fue solo porque estaban atados a correas doradas en los hombros que no volaban libremente, su voluptuoso busto estaba acunado por más tela blanca virgen con bandas de oro que actuaban como un pseudo corsé. Combinaban con los que rodeaban sus caderas para abrazar su cintura, sosteniendo la falda larga que estaba dividida en 2 secciones, siendo el centro una larga franja azul bordeada de oro mientras que el resto era blanco. El viento lo levantó lo suficiente como para que pudiera ver hasta sus rodillas mientras ella giraba elegantemente para él. «¿Qué opinas?», preguntó, deteniéndose con la tela fluida siguiéndola suavemente. «¿No es lindo?». El calor rebosó desde su pecho hasta su cabeza. «Diosa, ¿cuándo recibiste eso?». «Lo encontré en el armario cuando nos mudamos», explicó. «Es una recreación perfecta de uno de los trajes que usé en el cielo, así que solo puedo suponer que Apolo lo había hecho durante el tiempo que declaró el juego de guerra. Debe haberlo olvidado cuando lo llevamos a casa». «Diosa, estoy bastante seguro de que no lo olvidó sino que lo dejó a propósito», pensó Belle con una mueca amarga. El hecho de que fuera una recreación perfecta de uno de sus conjuntos en el cielo y le quedara también hablaba de la obsesión del hombre por ella. Aún así, no podía negar que le convenía un poco ser más majestuosa pero divina en comparación con su atuendo normal. «Te ves hermosa, diosa». Ella sonrió ante sus elogios. «La última vez que lo usé fue cuando Artemisa y yo estábamos arriba. Afrodita había venido para molestarnos como de costumbre. Como había pasado tanto tiempo desde que la había visto y el festival de la luna sagrada era esta noche, me sentí nostálgico y pensé que me gustaría usarlo para el baile». Una sensación inquietante cayó en su estómago. Él le había prometido que bailaría con ella, a pesar de que no era bueno bailando. La última vez que bailó con Ais fue más bien como si lograran evitar pisarse los pies el uno al otro ya que habían practicado lo suficiente para leer el ritmo del otro.
Sin mencionar el hecho de que se suponía que sería un asunto mayoritariamente de parejas, sus cavilaciones sobre el horror inminente, que era un baile a la luz de la luna en medio de extraños, y él avergonzándose a sí mismo, se interrumpieron cuando notó que Estia comenzaba a quitarse los brazaletes, indicando que se estaba poniendo nerviosa. Listo para desnudarse. Rápidamente se dio la vuelta. De todos modos, debería ir y terminar de despertar a Wilf. Te veré en el desayuno. Al despedirse por el momento, Belle abandonó el dormitorio principal y bajó las escaleras para dirigirse a la fragua. Pero antes de hacerlo, miró por una de las ventanas del vestíbulo hacia las puertas para ver si había gente allí, más allá de la fuente. Por lo general, solo aparecían después del desayuno y afortunadamente los números habían ido disminuyendo últimamente, pero todavía había más de los que le gustaban. Con suerte, seguiría así. Regresó, el aire de la mañana traía consigo un ligero frío otoñal. Pero aún no hacía suficiente frío para ver su aliento cuando se acercó al borde del patio trasero donde los árboles y las puertas formaban un perímetro. Allí se había construido una forja para uso exclusivo de Wilf. «Wilf», gritó Belle mientras abría la puerta. «¿Estás aquí?» Un gruñido áspero fue su respuesta mientras se acercaba a una lámpara de piedra mágica y la encendía para encontrar al herrero acostado en su banco de trabajo, alejándose de la luz como si fuera la pesadilla de su existencia. Pero luego se obligó a levantarse y se pasó las manos callosas por el pelo antes de bostezar. «¿Ya es de mañana?» «Los demás ya se están levantando», respondió Belle. «Si no te apuras, Lady Estia descubrirá que pasaste la noche aquí y se enojará». «No quiero que eso suceda», dijo, levantándose antes de mirar un martillo. «Hefesto también se enterará, y me haría parecer como si todavía necesitara que me cuidaran a pesar de todo lo que dije entonces». Pero el segundo estuvo tan cerca que tuve que terminarlo. Los ojos rubí de Belle recorrieron su mirada hacia la pared donde vio una gran espada. El acero era negro, ondas que lo recorrían de una manera que parecían llamas bordeadas por un tono rojo ardiente. Lo más probable es que fuera un arma del elemento fuego. «En mis sueños veo una espada de llamas y relámpagos», explicó Wilf mientras extendía la mano y recogía lo que parecía ser un estilete. Tenía un mango en tono latón, pero la hoja era de color dorado. He estado tratando de acercarme a eso experimentando con diferentes tipos de espadas y técnicas de herrería, pero ninguna de ellas se ha acercado a eso todavía. Hay algo que me estoy perdiendo. Bueno, estoy seguro de que eventualmente descubrirás qué es, le aseguró Belle. E incluso si estos son frágiles, servirán para mantener a nuestra familia a salvo. Eso es lo que importa, ¿verdad? Sí, es cierto. Se levantó en toda su altura y se estiró antes de dirigirse a la puerta. Al pasar, puso una mano en el hombro de Belle. «Perdón por hacerte esforzarte por mí. Será la última vez». Y con eso, el resto de la familia de Estia estaba dentro de la mansión que llamaban hogar. La hora llegó y pasó, y su desayuno consistió en una ración de huevos hechos al estilo del lejano oriente que Mikoto llamó tortilla enrollada acompañada de lonchas de jamón y tostadas con rodajas de fruta. Discutieron sus planes para el día. «Entonces, ¿a qué profundidad llegaremos hoy?», Wilf preguntó desde su asiento en el lado derecho de la mesa, colocado entre Mikoto y Lily. A diferencia de los demás, Belle terminó de masticar su rebanada de huevo antes de responder. «Nos quedaremos con los pisos superiores ya que podemos manejar a los monstruos y tenemos la oportunidad de resolver nuestra dinámica de grupo con Primo. Además, la diosa espera que regresemos a casa hoy más temprano». «Así es», dijo Estia. «El Festival de la Luna Sagrada es esta noche, y todos deberíamos tener la oportunidad de celebrar y relajarnos mientras las cosas finalmente terminan después del juego de guerra. Es la primera vez para mí, Belle y Primo, así que deberíamos disfrutarlo juntos». La maga élfica, que felizmente estaba comiendo sus rodajas de melocotón, se animó al oír eso. «¿Eso significa que puedo tomarme un descanso de estudiar esta noche?», Lily refutó esa idea rápidamente. «No seas tonto. Simplemente estudiaremos antes y tendremos tiempo después de tu práctica de tiro con arco en el patio. Aún así apenas puedes dar en el blanco».
Las orejas puntiagudas de Primo se desinflaron cómicamente ante eso. Un pequeño descanso está bien, señorita Supporter, dijo Estia antes de cepillar el cabello del niño. Eso se aplica a ella y a ti. Es bueno que te esfuerces por cumplir con las expectativas de Belle ya que él depende de ti, pero es importante descansar de vez en cuando. ¿Verdad, Belle? Belle rápidamente estuvo de acuerdo con una sonrisa radiante. Así es. Te has ganado tanto descanso como cualquiera, Lily. Sus ojos castaños se apartaron de él mientras lucía un toque carmesí en sus mejillas. Si el maestro Belle insiste, podemos tomarnos un descanso hoy. La noticia de que la dejarían libre por ese día de su relativamente dura escuela iluminó la sonrisa de Primo. Si vamos todos, ¿eso significa que la señorita Lefilla también estará allí? Es posible que la veamos allí, pero creo que tiene una cita esta noche, dijo Belle, recordando los planes de su hermana. Había surgido durante una de sus charlas considerando todo el mensaje quiero nietos de su madre. No creo que a ella le guste que la interrumpamos. Al menos las cosas se volverían incómodas entre nosotros otra vez. Primo inclinó la cabeza con curiosidad ante eso. ¿Extraño? Bueno, Belle decididamente eligió sus palabras con cuidado dado que no quería sacar a relucir todo el asunto en el piso 18 que involucraba a mujeres en varios estados de desnudez y luego el incidente del manoseo. Digamos que las cosas entre nosotros no siempre fueron tan amistosas y no quiero que las cosas vuelvan a ser así. Él había estado en el lado receptor de su ira antes. Y, debido a su limitada experiencia con las mujeres, tenía el fuerte presentimiento de que a ellas no les gustaría interferir en su romance. De este modo, Mansión Crepúsculo, en el corazón de un bosque, enclavado en lo profundo del verde, se encontraba un gran árbol. El árbol incondicional que actuaba como centinela era inquebrantable. Resistió el paso de los siglos y todos los obstáculos que la naturaleza generó. Su corteza oscura, espesa y surcada resistió lluvias torrenciales, nieve helada, tormentas torrenciales y un calor intenso, inamovible incluso cuando el mundo mismo cambiaba a su alrededor. Si esas lluvias se convirtieran en una inundación feroz, sus raíces se fortalecerían contra las olas. Si la nieve se convirtiera en una tormenta de nieve, protegería a las heladas invasoras. Si la tormenta se convirtiera en huracán, sería un bastión inamovible. Y si el calor se convirtiera en una llama furiosa, de la corteza chamuscada brotaría vida nueva. Era una base dentro de ella como maga. Su resiliencia era su resiliencia. Su fortaleza era su fortaleza. Lefilla imaginó dentro de los límites de su mente ser el gran roble inquebrantable mientras realizaba su ejercicio de meditación de la mañana. Las imágenes eran vívidas cuando las reforzó con el recuerdo del árbol espiritual de la leyenda. Incluso cuando las llamas de un dragón lo quemaron, el árbol logró aferrarse a la vida y rejuvenecerse con un poco de ayuda. Tal era la majestuosidad tanto del elfo real como del gran árbol primordial. A decir verdad, nunca pensó que tendría la oportunidad de ver un gran árbol dado su nacimiento. Viviendo con su madre en las afueras del bosque Uise, el corazón del bosque estaba más allá de sus sueños más locos de visitar. Pensó que solo tendría el relato de su madre de cómo durante la floración el árbol luciría una corona de luz con tal majestuosidad que parecía casi como un halo que ascendía hacia los cielos. Ver el árbol de los espíritus por sí misma fue un lujo que nunca podría haber imaginado y que permanecería para siempre arraigado en ella. Al recordar la vista mientras los espíritus bailaban a su alrededor, la mente de Lefilla volvió al recuerdo de Philbis mientras bailaban. Su suave aliento rozó su piel, dejándola hormigueando por la tentación. Sus hermosos ojos en los que podía perderse. Sus tiernos y suaves labios a los que finalmente estuvo tan cerca. Eso no es bueno. Lefilla salió de su mundo mental cuando sintió un calor sofocante en su cabeza, dejándola sacudirla. No puedo distraerme solo por lo de esta noche. Su cita con Philbis sería más tarde esa noche, durante el Festival de la Luna Sagrada. La luna estaría entre las más grandes y brillantes, brillando en lo alto para que todos la vieran. Crearía una atmósfera romántica y festiva, similar al Festival del Espíritu. Pero a diferencia de entonces, esta vez sería una cita real.
Eso significaba que tenía que controlarse y evitar la tentación de repetir sus acciones anteriores. No necesitaba apresurarse para expresar sus sentimientos ahora que sabía que serían correspondidos. Lo último que quería era ahuyentarla porque se le acercó como una especie de fetichista élfico. Tomando aire para volver a centrarse, un ligero timbre que señalaba el paso de una hora llegó a sus oídos. Abrió los ojos para ver su habitación bañada por la luz de la mañana y se levantó de su posición meditativa para vestirse con su ropa de batalla. Específicamente, los regulares en lugar de los que le había regalado Lady Rivería. Esa ropa era algo que ella reservaría cuando actuara como sucesora de Lady Rivería en lugar de ropa casual. Después de todo, su reparación sería muy costosa si se dañaran considerando los materiales utilizados. Y tendría más impacto si solo los usara cuando necesitara actuar como segunda de los 9 infiernos. Una vez vestida, Lefilla se dirigió a la cafetería para comer una comida ligera antes de salir. Había un asiento libre para ella junto con muchas de las otras chicas dentro de la familia que estaban levantadas ahora. Elfie, Leen y Anakiti específicamente. ¿Terminaste tus ejercicios de mediación?, preguntó Elfie mientras se acercaba para darle a su compañera de cuarto un poco más de espacio a su lado. Tarareó Lefilla suavemente, sin mencionar la distracción que tuvo al final. Los diversos aromas que llenaban la mesa de la comida elegida por todos la tentaron a ampliar su elección de comida, pero la reprimió mientras se disponía a comer. ¿Qué pasa contigo? Lo haré más tarde, dijo la maga humana mientras sus ojos verdes recorrían el ligero desayuno que consistía en un plato de avena, fruta y jugo de naranja en el plato del semielfo. Por el contrario, había huevos revueltos y estaba usando un cuchillo de mantequilla para aplicar mermelada de frutas sobre su rebanada de pan tostado. No podría quedarme quieto durante una hora con el estómago vacío. Supongo que debería hacer lo mismo, dijo Leene, la enfermera de voz suave. La chica tranquila se sentó frente a ellos dos, su desayuno consistía en cereal al que se le habían agregado rodajas de fruta. Por cierto, ¿te resultó útil el libro que te presté? Lefilla asintió brevemente con la cabeza. Soy capaz de entender un poco lo básico, pero hay muchas más complejidades de las que esperaba, así que lo necesitaré por un tiempo. Los curanderos, o lanzadores de hechizos específicamente dedicados, que tenían la capacidad de desarrollo de tratamientos, tendían a ser mucho más raros que los magos. No había garantía sobre qué tipo de hechizo se obtenía, si es que alguna vez se obtenía uno. Y aún así, el estudio para obtener el tratamiento era prácticamente el mismo para convertirse en médico o farmacéutico. Como la semielfa todavía estaba aprendiendo y estudiando con Rivería y solo tenía acceso a los hechizos curativos Elfring, era en gran medida poco práctico para ella siquiera hacer el intento. Pero como Lefilla tenía acceso a un hechizo curativo que podía usar ahora con un costo relativamente menor para la mente, pensó que sería mejor aprovecharlo al máximo. Nunca sería tan bueno como Leene o Lady Rivería ya que la potencia de la curación dependía del atributo magia y los hechizos de magia antigua no se beneficiaban de él, pero aún era una opción que había deseado en el pasado y no debería. No desperdiciar. Por eso le preguntó a Leene si tenía algún material para principiantes que pudiera estudiar y le permitió tomarlo prestado. Los conceptos básicos operaban según el principio de que el usuario no tendría el tratamiento por lo que enseñaba la importancia de diagnosticar la naturaleza de las lesiones más allá del nivel de primeros auxilios básicos que a todos les enseñaron y cómo priorizar su tratamiento. Eso le dio una mejor comprensión de cómo dirigir el flujo de magia hacia dichas áreas en lugar de su método habitual de simplemente dejar que el hechizo se ejecutara por sí solo, ya que sería ineficiente en términos de costos, a menos que Argonaut estuviera involucrado. Luego, efectivamente, fue un refuerzo instantáneo de curación y resistencia considerando cómo funcionó durante el juego de guerra. Sabía que tenías la cabeza metida en un libro la mayor parte del tiempo que estuviste en casa, pero no pensé que estabas tomando una rama de la magia completamente diferente además de todo tu entrenamiento con Lady Rivería, dijo Elfie con una mirada plana. Te vas a quemar si haces todo eso. Anakiti estuvo de acuerdo con una expresión suave pero preocupada.
Ella tiene razón. Probablemente deberías tomártelo con calma. Al menos por hoy. ¿Quieres venir con nosotros al festival? Lo siento, pero saldré dentro de un rato para ir a entrenar al calabozo y, para esta noche, tengo otros planes. No era como si ella hubiera transmitido su relación con Philbis, ni el cambio repentino en su estatus desde la amistad hasta el noviazgo. Elfie lo sabía porque eran compañeros de cuarto y mejores amigos, pero los demás no necesitaban saberlo. No había nada que pudiera hacer si la veían por casualidad en el festival, pero lo último que quería esta mañana era que alguien le diera sus expectativas o tratara de exprimirla para obtener información. Oh, eso me recuerda, Elfie, ¿todavía estás usando ese manual de términos élficos de la biblioteca? Len preguntó inocentemente. Ha estado disponible por un tiempo, y tu nombre estuvo en el libro de registro por última vez. Lefilla se giró hacia ella, con la cabeza inclinada inquisitivamente mientras el humano hacía una mueca. No sabía que estabas aprendiendo élfico. Si me lo hubieras preguntado, te habría enseñado. Lefi, acabamos de cubrir el hecho de que no solo estudiabas más sino que pasabas la mayor parte de tus días enterrado en un libro o ocupado de alguna otra manera, señaló Elfie. Además, era algo que estaba haciendo en mi tiempo libre para poder aprender lo suficiente como para leer algunos de los libros en tu idioma para cuando finalmente aumente mi magia. Fairy Force tiene lo mejor sobre magia fuera de los libros. Impresos en Alterna, donde siempre están escritos como una tesis y nunca van al grano. Es suficiente para hacer dormir a una chica. Fairy Force era el destacamento de magos élficos de la Ira y Ribería, que constaba de un total de 11 elfas, que eran de nivel 3 o superior y poseían el mago Ra. La elfa real poseía la habilidad Alfregina, o sello de la reina de las hadas, que reforzaba el efecto de los hechizos lanzados dentro de su círculo mágico si eran lanzados por elfos. También convirtió la energía mágica gastada nuevamente en mente, lo que efectivamente les permitió seguir lanzando, menos el rigor post-magia y la fatiga mental. Combinados con el uso de cantos concurrentes, eran una fuerza de artillería mágica móvil que se especializaba en atropellar y huir. Eso sí, Lady Rivería odiaba el nombre en sí mismo y a Loki se le había ocurrido. Pero a la mayoría de los elfos les gustaba porque normalmente tenían habilidades relacionadas con las hadas y era un honor ser parte de ello. Lefilla era el miembro más nuevo de la fuerza, debido a que no era excepcionalmente buena en el uso de lanzamientos simultáneos. Solo recientemente se había vuelto competente debido al tiempo que pasó entrenando con Philbis. Lefilla tuvo que admitir que era una buena idea por parte de su amiga, considerando que los elfos tenían el uso más pronunciado de la magia a lo largo de la historia hasta la era de los dioses. Los libros de referencia de su raza tendían a tener una comprensión bastante sólida de diferentes aspectos del arte debido a eso, pero también había claros prejuicios en el texto hacia los elfos. Realmente no apreciaba cómo se referían a la mitad de su ascendencia, por lo que no podía imaginar que a Elfie le resultaría más fácil soportarlo. De todos modos, Elfie no es la única que tiene planes, ¿verdad? Los ojos verdes de Elfie se volvieron burlonamente hacia su sanador residente y la chica con gafas se puso rígida en el momento en que sintió los ojos colectivos de los demás caer sobre ella. No sé de qué estás hablando, Len dijo suavemente mientras se movía inquietamente en su lugar. Su rostro adquirió una mancha carmesí mientras inclinaba la cabeza para que el brillo de la luz de la mañana ocultara sus ojos. Solo voy a estudiar un poco por mi cuenta. Eso es todo. De verdad. Realmente Elfie prácticamente ronroneó mientras se inclinaba hacia adelante con un codo sobre la mesa mientras levantaba la cabeza. Entonces, ¿vas a pasar la noche del festival simplemente estudiando en lugar de salir con el resto de nosotras en una noche de chicas? ¿Eso es todo? Nada sobre consejos de maquillaje flotando por ahí ni nada. Lefilla casi podría jurar que salía vapor de los oídos de la pobre niña mientras se encogía en su silla. Se sintió obligada a hacer algo al respecto, así que le dio un codazo a su amiga y le dijo que se detuviera. Elfie, ya basta. Sabes muy bien que los rumores son solo eso. Todavía no me he olvidado de lo que ustedes creyeron sobre mí después del piso 18.
Sí, lo siento, dijo Ana Kitty moviendo las orejas. Le he dicho a Raúl una y otra vez que piense en lo que solo nos divertimos un poco, dijo la maga humana mientras se recostaba en su silla y se encogía de hombros. Pero tienes que admitirlo. Sería interesante si alguno de esos rumores resultara ser cierto. Imagínese si Kotontai realmente lograra atrapar el corazón de los 1000 elfos, ¿o qué clase de hombre podría hacer que Locolite se desmayara? Sus manos. Yo también. Afortunadamente, la conversación derivó hacia otros temas mientras ella terminaba su desayuno en paz. Luego se fue al calabozo.